Habla Juan Estrella del Foro de Análisis Iztacalco. Recientemente he estado escuchando de manera reiterativa la expresión ultraderecha, razón por la cual me pareció conveniente poder hablar un tanto de la expresión, en primer lugar, para reconocer de alguna manera los elementos centrales de la expresión, pero también para denunciar lo que es el contenido de fondo de la misma. Llamé a esta videocolumna Tareas frente a la ultraderecha. Parto en primer lugar de identificar lo que vendría a ser la raíz de esta expresión, que es la derecha. Es una categoría política que designa posiciones conservadoras, tradicionales o favorables a la desigualdad jerárquica. Históricamente no es una ideología única, sino un espectro de reacciones frente a la igualdad y el cambio, defensa de jerarquías sociales, económicas, religiosas o nacionales, apego a lo establecido y recelo hacia la transformación. El término nace literalmente en la Asamblea Constituyente de 1789 durante la Revolución Francesa. Algo tan sencillo como que los diputados monárquicos se sentaban al costado derecho del Parlamento mientras los revolucionarios ocupaban la izquierda. No era todavía una ideología coherente, sino una posición defensiva del antiguo régimen, monarquía, Iglesia católica, privilegios estamentales, frente a los cambios revolucionarios. El nacionalismo transversal del siglo XIX viró mayoritariamente hacia la derecha cuando vinculó identidad étnica o cultural con el Estado-nación, en oposición al internacionalismo de las izquierdas, aunque sin que esto borre por completo la existencia de nacionalismos populares y anticoloniales de izquierda. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la derecha occidental se reconfigura. La democracia cristiana y el conservadurismo liberal aceptaron las reglas democráticas y el estado del bienestar moderado, centrándose en su ataque contra el comunismo, la defensa de la propiedad privada, los valores familiares y tradicionales. Desde los años 70, el neoliberalismo promovió la desregulación, la privatización y la reducción del Estado, políticas implementadas principalmente por Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos, pero que desde ahí se ampliaron a otros lugares. La caída del muro de Berlín, pensando en que ya no habría una postura socialista o hacia el comunismo, no significó el fin de la derecha, sino su transformación. Surgió una derecha identitaria y nacionalista que vinculaba a la soberanía nacional con el rechazo a la globalización y las instituciones supranacionales. Una derecha cultural que batalla por valores tradicionales frente al progresismo en temas de familia, religión, educación e identidad de género. Y una tensión interna entre quienes priorizan la libertad económica individual y quienes defienden la derecha por el orden, la autoridad y la comunidad homogénea. De esta genealogía podemos identificar los rasgos base de la ultraderecha contemporánea, pero también ciertos aspectos cualitativos que la hacen diferente a la derecha del último siglo. En primer lugar, la teoría clásica predicaba la autorregulación del mercado como mecanismo impersonal de asignación de recursos. La desigualdad era funcional, pero no necesariamente hereditaria. El mérito, aunque mitificado, mantenía una retórica de movilidad. En cambio, lo que se observa en sectores de la ultraderecha contemporánea y en sus expresiones oligárquicas globales es el abandono incluso de esa ficción meritocrática. Se asume abiertamente que ciertos linajes, castas o aristocracias naturales poseen una superioridad intrínseca, biológica, espiritual o civilizatoria que les confiere derecho de disposición absoluta sobre recursos, territorios y poblaciones.
No buscan eficiencia ni crecimiento compartido, sino la preservación de enclaves de soberanía privada donde la ley común no aplica. El tecnofeudalismo es la expresión sistémica de esto: plataformas, territorios y cuerpos que funcionan como feudos donde el señor, entre comillas, dispone al margen de cualquier regulación democrática lo que desee. La diferencia con el conservadurismo tradicional es, entonces, entre un orden que busca estabilidad mediante la contención del conflicto social en la figura de la ciudadanía y uno que celebra la desigualdad como orden natural y elimina los mecanismos que pudieran limitarla. En segundo lugar, desde cierta perspectiva suele reconocerse la ultraderecha como reacción defensiva al declive hegemónico estadounidense. Cuando el orden liberal ya no puede imponerse globalmente mediante la cooptación económica o la intervención militar directa, sectores del poder recurren a la radicalización, tanto identitaria y autoritaria, para mantener la cohesión interna y el control sobre esferas de influencia. No es casual que el auge de Trump coincida con la imposibilidad de Estados Unidos para ganar guerras. Afganistán, el conflicto Ucrania-Rusia estancado, Irán, contener a China en tecnología o impedir la autonomía de los BRICS. El complejo industrial militar no desaparece, pero muta. De exportar democracia pasa a exportar inseguridad, sanciones, desestabilización, guerras híbridas. Sin embargo, esta relación no es mecánica. La ultraderecha también ha capitalizado en los últimos 3 lustros el descontento real que el declive genera en clases medias empobrecidas y sectores obreros desindustrializados, desviando la ira contra migrantes o enemigos internos en lugar de permitir mirar hacia las élites financieras enriquecidas. En tercer lugar, podemos identificar una crisis estructural en la forma como aprende la ultraderecha contemporánea, que trasciende la mera incompetencia técnica. No son tontos. Más bien su forma de conocer se ha desplazado de la negación ideológica de la realidad típica de todas las derechas que idealizan el pasado hacia una desconexión con la realidad, donde el mundo ya no es algo que interpretar, sino algo que fabricar mediante narrativas cerradas. Esto se manifiesta en la adopción de ecosistemas de información autorreferenciales, redes sociales, medios alternativos, criptocomunidades que operan como burbujas epistémicas. No buscan refutar al adversario, sino desconocerlo como interlocutor válido. La realidad, entre comillas, se convierte en producto de la repetición intensiva, no en objeto de verificación. En condiciones de desigualdad extrema, la coherencia narrativa interna importa más que la correspondencia con hechos, porque los hechos ya no ofrecen horizonte de mejora para las mayorías. La pérdida de capacidad cognitiva que se observa es entonces elección estratégica de élites que ya no pueden ofrecer prosperidad compartida y que optan por gestionar el descontento mediante la fragmentación del mundo en realidades incompatibles, donde la imposición violenta es el único lenguaje común restante. ¿Cómo se despliega esta ultraderecha en América Latina? Sobre una estrategia de control que combina lo institucional, lo económico y lo simbólico. En el plano político-judicial opera mediante lawfare sistemático, la judicialización de líderes progresistas como los casos de Lula, Cristina Fernández o Rafael Correa, Brasil, Argentina, Ecuador respectivamente, para deslegitimar alternativas electorales y normalizar la intervención de tribunales en la soberanía popular. Esto se complementa con la captura de aparatos de inteligencia y fuerzas de seguridad frecuentemente entrenadas o financiadas por agencias estadounidenses, que actúan como veto militar encubierto frente a reformas redistributivas y con la promoción de golpes institucionales, parlamentarios, judiciales o mediáticos que evitan la costosa imagen de los golpes militares clásicos.
En el terreno económico, la estrategia apunta a rearticular cadenas de extracción que los gobiernos progresistas intentaron regular o nacionalizar. Esto incluye la presión de fondos buitres, calificadoras de riesgo y organismos multilaterales para forzar ajustes estructurales, la defensa de zonas francas y minería extractivista como inversión, y el avance de territorios de excepción capitalista, desde enclaves agroindustriales hasta proyectos de ciudades privadas que operan al margen de las soberanías nacionales. Los tecnofeudos o los tecnosfeudales encajan aquí, plataformas digitales, criptomonedas y logística transnacional que desmantelan regulaciones laborales y fiscales, presentándose como modernización mientras se profundiza la dependencia. En el campo ideológico se impulsa una contrarrevolución cultural que reescribe la historia regional. La demonización del siglo XXI progresista como dictaduras, la exaltación de dictaduras militares del pasado como orden y progreso. La doctrina Monroe recargada ya no habla de contener el comunismo, sino de proteger la civilización frente a la barbarie, adaptando el colonialismo del siglo XIX al vocabulario de seguridad y valores del siglo XXI. La narrativa de la guerra contra las drogas merece una mención aparte. Funciona como eje estructural de intervención que la ultraderecha regional y sus aliados estadounidenses instrumentalizan para deslegitimar soberanías electorales y militarizar territorios estratégicos. La DEA y la CIA no son meros observadores. Su presencia permanente desde el Plan Colombia hasta operaciones encubiertas en México, Bolivia, Venezuela y toda la región ha servido históricamente para infiltrar, financiar y proteger redes paramilitares y cárteles alineados con intereses geopolíticos, mientras se criminalizan gobiernos progresistas por promover políticas propias. En procesos electorales, esta narrativa permite etiquetar candidaturas de la narcoizquierda, como ocurre en las campañas electorales en Colombia, la vinculación de figuras como Evo Morales o el secuestrado Nicolás Maduro en temas de narcotráfico, y por supuesto la operación mediática contra AMLO y Sheinbaum en México, desviando la atención de que los mayores flujos de capital ilícito provienen de paraísos fiscales y bancos occidentales, no de campesinos locales. Los cárteles que sobreviven y prosperan son frecuentemente aquellos que operan como proxies de intereses estatales o transnacionales, facilitando la expulsión de comunidades indígenas o campesinas, la protección de corredores de extracción mineral, agroindustrial y la eliminación física de líderes sociales que obstaculizan acumulación por desposesión. La guerra contra las drogas es, en última instancia, una guerra por la territorialidad del capital, donde la ultraderecha encuentra en la violencia no regulada un método más eficiente que el lawfare para imponer gobiernos subordinados y mantener a la América Latina como periferia segura de suministros de materias primas y mano de obra controlada. Aquí vale la pena decir que la ultraderecha latinoamericana carece de proyecto autónomo de civilización y funciona como aparato de traducción colonial de pulsiones hegemónicas del norte global. No es que no existan tradiciones autoritarias locales, las dictaduras militares, el hispanismo reaccionario, el racismo criollo, pero estas se reactivan no como memoria política articulada, sino como mimética de urgencia. Grupos que repiten el vocabulario trompista de Milei o la retórica de Vox y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no porque surjan de conflictos sociales propios, sino porque detectan que ese código les abre canales de financiamiento, cobertura mediática y protección diplomática. Son a su vez proxies políticos que ofrecen al norte global algo que éste necesita: legitimación local para intervenciones, desestabilización de gobiernos que negocian con China o Rusia y la ilusión de que hay pueblos hermanos que demandan el retorno del orden imperial. Sin embargo, la ultraderecha contemporánea no requiere necesariamente partidos únicos, ni camisas pardas como en el siglo pasado. Su método es infiltrar democracias agotadas o agotarlas
mediante 3 herramientas: guerras culturales permanentes, con campañas constantes de desinformación en canales convencionales, pero también en redes de desinformación algorítmica y finalmente con la captura de aparatos judiciales o electorales. ¿En qué se diferencia esta ultraderecha del conservadurismo clásico? El conservadurismo tradicional aceptaba la competencia electoral como regla y la propiedad privada como fin universal. Podía violar esas reglas en situaciones extremas, golpes de Estado, alianzas con dictaduras, pero lo hacía con incomodidad y a la defensiva. La ultraderecha, en cambio, no siente esa incomodidad. Ve la democracia como un obstáculo técnico que hay que sortear. Ve la propiedad como un instrumento de lealtad tribal, no como un derecho general. El umbral que separa una derecha de una ultraderecha es, por tanto, la disposición a romper las reglas del juego democrático sin remordimiento y a convertir la excepción en norma. Cada vez nos resulta más evidente que la ultraderecha latinoamericana funciona como una zona gris de articulación entre oligarquías locales, crimen organizado, agencias de seguridad extranjeras y capital transnacional. Ninguno de estos actores podría sostener ese orden de manera solitaria. Enfrentamos entonces algo que no es el fascismo de los años 30 del siglo pasado y tampoco es continuidad del conservadurismo. Es una mutación que combina elementos de ambos con nuevas tecnologías de control. Fragmentación y desinformación. Su rasgo central no es la brutalidad que existe, sino la impunidad estructural de quienes operan en sus márgenes. Desmontar esta lógica requiere, primero, nombrarla con precisión. No cualquier derecha es ultraderecha. Esta es la expresión de un capitalismo que ya no cree en su propia ficción meritocrática. ¿Pero qué? Hay que cruzarnos de brazos. La izquierda, los libres pensadores, las personas de buena voluntad enfrentan una tarea de reconstrucción epistémica y política simultánea, que puede sintetizarse en 3 tareas. Primera, recuperar la capacidad de narrar el mundo desde la experiencia material de las mayorías. La ultraderecha avanza porque coloniza el afecto del descontento, no solo su voto. Se dieron tiempo para leer a Gramsci y a Mao. Esto exige entonces abandonar la competencia por datos correctos que la izquierda suele perder por arrogancia técnica y construir relatos que vinculen lo cotidiano con lo estructural, mostrando cómo la desigualdad, la carestía, la inseguridad o la migración no son fallas personales, sino producto de un sistema que la derecha defiende y la ultraderecha intensifica. La epistemología, es decir, la forma como se conoce, debe ser situada a partir de territorios, cuerpos y memorias específicas, no de abstracciones universalistas que la población percibe como ajenas. Segundo, defender instituciones democráticas sin idolatrarlas. Los lawfare y los golpes blandos requieren respuestas legales y movilizaciones que protejan el sufragio, pero la izquierda no puede reducirse a gestora de un Estado que apenas redistribuye y en muchas ocasiones permite la pervivencia de políticas neoliberales que mercantilizan el territorio, el espacio y los bienes comunes. Debe mezclar la institucionalidad con formas de poder popular, asambleas, consejos, amplias consultas que ejerzan presión desde fuera y eviten la captura burocrática. La democracia debe defenderse como proceso expansivo, no como régimen acabado. Tercero, construir internacionalismos desde la soberanía, sin temer a nombrar al genocidio como genocidio, a las guerras imperiales como guerras imperiales. Frente a la doctrina Monroe recargada y los tecnofeudales globales, la respuesta debe ser de mayor activismo. Además, no solo es la alianza con gobiernos afines, principalmente se requiere la alianza con los pueblos. La ultraderecha se alimenta de la soledad de los estados. La izquierda debe tejer solidaridad concreta, no retórica, que demuestre
que otro mundo es posible porque ya está siendo practicado en resistencias territoriales, que además son acompañadas con decisiones gubernamentales. Cierro con esta última frase. La derecha nació en 1789 defendiendo un trono que ya no existe. La ultraderecha de hoy defiende algo más frágil, la ilusión de que algunos nacieron para mandar y otros para obedecer. Desmontar esta ilusión, aunque sencilla, aparentemente es todavía tarea de quienes creemos que la igualdad no es una utopía, sino una práctica. Muchas gracias por su atención.